Yo voy a hacer por ahí una presentación diferente, viendo un poco, yo pensaba para ver cómo estamos hoy, por ahí es interesante ver cómo hemos venido tratando este tema, porque ha habido muchos cambios que tienen que ver con el momento en que se van tratando las leyes. Si nosotros hubiéramos tenido una ley en el año 97, como hubo una media sanción, esa ley es muy diferente a la media sanción que tenemos hoy. Y eso, bueno, habla de los distintos momentos en los que se abordan los temas. Este tema se empezó a tratar en el Congreso Nacional. Yo me voy a abocar un poquito más a la parte de legislación nacional, pero después puedo también hablar de la ley provincial. Se empieza a tratar a principios de los 90. Yo, rastreando, entiendo que los primeros proyectos fueron en diputados de Florentina Gómez Miranda y en senadores de Conrado Storani. Hubo en el año 89 dos proyectos presentados, pero que no querían regular la actividad, sino que lo que buscaban era crear comisiones que estudiaran el tema y elaboraran una ley. Esos proyectos no avanzaron para nada. En los años 90, ¿cuál era el foco? ¿Cuál era la preocupación? Un poco Juan Carlos decía cuando hizo la introducción que justamente hoy el Congreso se está como enfocando en el tema del acceso. Es verdad. Justamente lo que cambió a lo largo de todo este tiempo ha sido el foco. En los años 90 el foco era la seguridad de los procedimientos, la bioseguridad. Cuando uno mira esos proyectos ve que todo estaba puesto en el centro, en cómo era el centro, en que estuviera habilitado, en que los profesionales estuvieran capacitados, en que no hubiera riesgo para la mujer. Ese era el tema, esa era la preocupación y si uno lo piensa, tiene lógica. Era muy cercano a las primeras intervenciones que se habían hecho en el país. Yo entiendo que en el 86, no sé, doctor, usted por ahí está más al tanto, fue la primera intervención que se hizo en este tema. Y en el 91 ya teníamos proyectos. Entonces estaban como muy cercanos y realmente la preocupación era la seguridad. Y el otro tema que siempre está presente y que sigue estando es qué es un embrión y cómo se lo protege y qué se puede hacer con un embrión y qué no se puede hacer con un embrión. La gran discusión. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. En el año 97 hubo una media sanción y una media sanción en este sentido, ¿no? Muy enfocada al tema de la bioseguridad, que la madre no sufriera, que la mujer no sufriera ningún tipo de riesgo, la menor cantidad de riesgos posibles, que se usara esta técnica solo si no había otras posibilidades, ¿no?, de solucionar el tema de la infertilidad. Entre los requisitos que se les pedían a los prospectivos beneficiarios eran ser una pareja constituida, casada o con 5 años de cohabitación en el caso del proyecto, y la media sanción lo bajó a 3. Pero bueno, este proyecto no siguió adelante, quedó ahí en el Senado. En el año 98 hay un primer intento de reforma del Código Civil, el anteproyecto del año 98. Que también quedó en la nada y que toca el tema de fertilización con la palabra fertilización solamente cuando habla de la nulidad del matrimonio. Dice que si hubo implantación en la mujer con un método de fertilización asistida, no se podía declarar nulo el matrimonio. Es la única parte, a diferencia del actual proyecto que habla y habla, es lo único que dice. Lo otro que uno puede pensar que puede tener que ver con estas técnicas es que cuando habla de cuándo se empieza a ser persona, dice
desde la concepción, pero saca la frase en el seno materno, con lo cual algunos entienden que estaba como abriendo la discusión a estas técnicas, ¿no? A la fertilización extracorpórea. Bueno, llegamos al 2000 y en esta década, diría yo, del 2000 al 2008-2009, el foco cambió. Ya no era la bioseguridad y pasaron a ser verdaderos marcos regulatorios. Cuando uno ve esos proyectos, son proyectos largos, extensos, muy detallistas, prácticamente con los datos que el doctor ponía en el PowerPoint, o sea, fijándose absolutamente en todo. Y por supuesto también el tema de la protección jurídica del embrión, o qué es un embrión, si es persona, si no es persona, esa discusión siempre presente. Estos fueron proyectos muy trabados por los propios actores que veían que el nivel de regulación a veces hacía casi imposible la práctica, porque muchas veces en las legislaturas se busca un ideal que está alejado de lo que es la realidad. Yo siempre digo, los expertos vienen un rato, hablan, se van y realmente las leyes se trabajan en las comisiones. Y en las comisiones hay gente que sabe de estos temas y por ahí hay gente que los estudia, que lo hace responsablemente, pero que no son expertos. Entonces, a veces los proyectos puede ser mejor no tener proyecto a tener uno que en realidad impida o esté muy alejado de lo que está de la realidad. Yo siempre digo que las leyes tienen que facilitarle la vida a la gente, no complicarle la vida a la gente. Bueno, estos proyectos eran proyectos difíciles de tratar, siempre trabados. Ahí ya empezó la discusión sobre el tema de la protección jurídica del embrión mucho más fuerte. Yo entiendo que también porque desde el año 2003 la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito ha sido muy fuerte también y se empezaron a mezclar los temas, ¿no? Entonces ahí era como el freno permanente esa discusión y como dato de color, en el año 2007 una senadora presentó un proyecto que tenía 2 artículos. El primero decía: el embrión, hasta que no es implantado, no tiene ninguna protección. Y el segundo artículo decía: comuníquese al Poder Ejecutivo. O sea, fue un poco yo creo que una reacción a esas discusiones eternas que no terminaban en nada, porque si hay algo que se puede ver es que son esos desacuerdos que no tienen punto en común. Para un sector de la población, el embrión tiene todos los derechos que podemos tener cualquiera de nosotros. Para otro sector de la población no es así. Hay un tema gradual o no, pero esa división es muy difícil discutir cuando las posiciones son tan opuestas. Bueno, así llegamos al año 2008. Y en el 2008 se presentan 2 proyectos, uno de la senadora Giri y otro de la senadora Bortolossi, que son tratados en el 2009. O sea, vuelve como a tratarse seriamente el tema. No es que no se haya tratado antes, pero antes, digamos, entre el 2000 y el 2008 había sido muy difícil. En el 2009 se vuelve a tratar y estos proyectos tienen una característica. Ninguno de los 2 habla de pareja. El proyecto de la senadora Giri explícitamente dice que prospectiva beneficiaria será una mujer mayor de edad y capaz. Y en los fundamentos dice: no se puede exigir pareja constituida cuando en la adopción no se exige pareja constituida. Para mantener una coherencia al marco normativo, en estos casos tampoco habría de exigirse pareja constituida. Otro tema es que tampoco
estos dos proyectos, bueno, la senadora Bortolossi tampoco habla de pareja, habla de personas que no puedan concebir y que lo acrediten mediante historia clínica, y esto fue algo que ella nunca aclaró qué quiso decir, o que no puedan tener relaciones sexuales naturales o normales. Eso decía el proyecto. Nunca llegamos a saber, porque los asesores no venían a clarificar el tema, que uno quería saber si era un guiño a la comunidad homosexual o no, ¿no? O era, no sé, bueno, lo dejo para que ustedes lo piensen. Pero bueno, ninguno de los dos hablaba de infertilidad como enfermedad. Ese es el otro tema, ¿no? Ahí como que la infertilidad era la imposibilidad de procrear. No hablaban de infertilidad como enfermedad. Estos son los dos, digamos, características novedosas que tenían estos proyectos. El proyecto de Sciri dice que la maternidad subrogada es nula de nulidad absoluta, con lo cual cerraba completamente la puerta para esto. Cuando en el derecho un acto es nulo de nulidad absoluta, no existe, no puede existir.